Bienvenidos y gracias por acompañarnos a Capítulo 2013, un año fundamental en la historia de las transformaciones de México y por supuesto también del mundo. 2013, primer año de Enrique Peña Nieto en la presidencia de la República, año de acuerdos y desacuerdos, de pendientes, de reformas, las reformas esperadas, de las que siempre se hablaba pero que nunca se alcanzaban. Enrique Peña Nieto y el regreso priista al poder, sentado con los partidos de oposición para sacar los acuerdos, empujando las reformas, la educativa, telecomunicaciones, la hacendaria, la política y la madre de todas las reformas, la energética, hoy todas votadas y aprobadas por el Congreso de la Unión. Un acuerdo entre las tres principales fuerzas del país, llamado el Pacto por México, ha sido el instrumento político para la aprobación de las reformas estructurales que tanto necesita este país. Transformar la educación, las telecomunicaciones, el mundo financiero, el sector fiscal, la reforma laboral y el sector energético, entre otros, era una exigencia inaplazable para México. Una historia que se escribió para mirar al futuro con nuevas reglas, y es que de acuerdos y reformas se formó el capítulo 2013. Acuerdos, por ejemplo, para castigar el uso de armas químicas, reformas para limitar el uso del átomo, acuerdos para renunciar, reformas para reencontrarse, acuerdos para prohibir el espionaje, reformas para legalizar el consumo, acuerdos para liberar a criminales, reformas para indultar a inocentes, acuerdos para gobernar con presupuesto, reformas para mantener la tiranía. Capítulo 2013, los acuerdos y las reformas, una nave aluniza de acuerdo a los chinos, una foto que reforma la manera de comunicarnos a nosotros mismos, un niño que nació para gobernar de acuerdo con una monarquía, un hombre que murió para heredar reformas sin cabeza, mujeres que acuerdan para volver a gobernar y un hombre que con sus acuerdos reformó al mundo. Esta noche los invito a recorrer el capítulo 2013, los acuerdos y las reformas. La aprobación de la reforma educativa desató el encono, días, semanas, meses de bloqueos, la resistencia en las calles, para muchos la reforma de la discordia. El 10 de diciembre del 2012, el presidente Enrique Peña envió al Congreso de la Unión la iniciativa en materia educativa. Llegó a la Cámara de Diputados. Al día siguiente se publicó en la Gaceta Parlamentaria. Se envió para su estudio y análisis a la Comisión de Puntos Constitucionales y fue aprobada. Pasó al Pleno, se votó y también se aprobó. De ahí al Senado, en donde avanzó tras largas horas de debate. Por ser una reforma constitucional, requería de la aprobación de los congresos estatales. El 16 de enero se cumplió el requisito, acumuló el aval de la mayoría de las legislaturas. El 6 de febrero del 2013 la Cámara de Diputados la declaró constitucional, luego al Senado. El 25 de febrero fue promulgada por el Ejecutivo, al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación. Contra la reforma se han propalado rumores falsos. La reforma contiene reglas claras para que el mérito profesional sea la única forma de ingresar, permanecer y ascender como maestro, director o supervisor. Así las nuevas reglas en la educación. Se crea el servicio profesional docente. La evaluación será obligatoria. Profesores, directores de escuela, asesores y supervisores deberán de someterse a evaluaciones periódicas de cuyos resultados dependerá que permanezcan o no en el cargo. Se eliminan las plazas vitalicias y hereditarias. El primer año de Peña Nieto ha sido el de la mayor insurgencia magisterial de la historia. Aprobada la reforma educativa, miles de maestros de la coordinadora salieron a las calles, realizaron varios bloqueos. El epicentro, la zona centro de la Ciudad de México. Días, semanas, meses de manifestaciones. La coordinadora con sus viejos métodos. No todo fue el magisterio, solo la coordinadora nacional y sus viejas prácticas. Huele muy feo. Si van a venir aquí, pues que no afecten a los lugares, ¿no? Y que tomen medidas de higiene para que no sea un mal aspecto para los que vienen de visitantes. El 8 de mayo, la Coordinadora Nacional instaló su campamento en el Zócalo capitalino. Desde ahí, organizaban la resistencia a la reforma educativa, bloqueos en avenidas clave como Reforma. También una afectación mayor en el circuito interior. Y por supuesto, afuera de la residencia oficial de Los Pinos. En la sede de la Secretaría de Educación Pública en la calle de República de Brasil. Por supuesto también en el Boulevard Puerto Aéreo. Días que por supuesto los capitalinos no se le olvidan. El 5 de septiembre la coordinadora bloquea por horas el Boulevard Puerto Aéreo. Se enfrentan a policías, causan desmanes.
La resistencia magisterial se mantendría por varias semanas más. Profesores venidos de varios puntos de la República se sumaron a las protestas. Los estados incómodos, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz, Quintana Roo y Michoacán, entre otros, con tomas de casetas. Bloqueos en avenidas clave. También esto pasaba en la sede del Congreso de la Unión. En la Cámara de Senadores. En la Cámara de Diputados también. Llegó el viernes 13, la batalla, septiembre, el día del desalojo, el viernes 13 para la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Tensión, movilización por tierra y por aire. Helicópteros sobrevolando la plancha del Zócalo capitalino. La policía dio la orden a los negocios de la zona de bajar incluso las cortinas. Maestros en resistencia se concentraron en barricadas levantadas en Madero, en Pino Suárez, 16 de septiembre y 20 de noviembre. Llegó entonces el ultimátum. Empezó la cuenta regresiva para las 4 de la tarde. Poco antes de la hora marcada se escucharon 3 petardos sobre Pino Suárez que pusieron en alerta a la Policía Federal, la encargada de este repliegue. Granaderos capitalinos a la retaguardia. 4 de la tarde con 15 minutos. Inició el operativo. 1 minuto después comenzaron las escaramuzas. Maestros armados con piedras, palos, cohetes, tubos. La policía con gas lacrimógeno y escudos. Tan solo en 15 minutos se recuperó el Zócalo capitalino. Solo quedaron las marcas del plantón, basura acumulada, el daño a comercios, pérdidas por más de 1.200 millones de pesos. Un año después de presentada la iniciativa de reforma educativa, maestros de la coordinadora se mantienen en plantón en la plancha del Monumento a la Revolución. Ahí siguen y por supuesto seguirán. El dirigente de la sección 22 de Oaxaca, Rubén Núñez, advirtió que su permanencia en el Monumento a la Revolución no está sujeta a ningún tipo de negociación. Los padres de familia conscientes. A principios de octubre, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Oaxaca decidieron regresar a su estado. No todos, la resistencia todavía se mantenía. El 14 de octubre, maestros en Oaxaca retornaron a clases tras 56 días de paro. 1,5 millones de alumnos se quedaron sin clases todo ese tiempo. Aunque hubo clases extramuros, esto abrió otro conflicto. Padres de familia y maestros de la sección 59, perteneciente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, tomaron el control de varias escuelas. La toma de escuelas derivó en enfrentamientos. El 28 de noviembre, mediante el uso de la fuerza, 2,000 maestros de la sección 22, apoyados por miembros de la APO, jóvenes anarquistas y del Frente Revolucionario Popular, recuperaron las instalaciones del Jardín de Niños Donají, de la primaria Hermanos Flores Magón y del módulo de la secundaria técnica de la colonia Los Ángeles del Ayuntamiento de San Jacinto Amilpas. Hoy el conflicto magisterial en Oaxaca continúa. Tras 2 sexenios de existencia de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, llegó a su fin el 3 de enero de este año. Sus funciones fueron absorbidas por la Secretaría de Gobernación. Manuel Mondragón y Calp fue nombrado Comisionado Nacional de Seguridad. Con mano firme, sí, pero respetuosa de los derechos humanos y la dignidad de las personas. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. Barack Obama juró el 20 de enero su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos. La reelección la ganó ante el republicano Mitt Romney en una de las contiendas más cerradas de la historia. Obama tiene entre sus pendientes la reforma migratoria y la efectiva aplicación de la reforma de salud. Un meteorito cayó cerca de los montes Urales en Rusia. La onda de choque liberada al entrar a la Tierra provocó 1.500 heridos, daños materiales en 6 ciudades evaluados en $33 millones. El destello generado por el asteroide fue 30 veces más luminoso que el Sol. El mundo estuvo en alerta por las amenazas de Corea del Norte para atacar Corea del Sur y advertir de consecuencias desastrosas para Estados Unidos. Durante semanas se registró una escalada de tensión y hostilidades en la zona coreana. La madrugada del 17 de abril marcó la historia del poblado de Waco, Texas.
Una planta de fertilizantes explotó. El saldo, 14 muertos y más de 200 lesionados. Entre las víctimas mortales se encontró un mexicano de nombre Mario Saldívar Castañeda, originario de Zacatecas. Este año el mundo vivió un momento histórico en el Vaticano, la renuncia de un pontífice y el reinado de 2 papas. Benedicto XVI puso su lugar en la historia con su dimisión. Nadie podía vaticinar lo que estaba por venir. El 11 de febrero, a los 85 años, Benedicto XVI anunció su sorpresiva renuncia. Propter bene consus pontes huius actus plena libertate declaro, me ministerio episcopi Rome. Successor Sancti Petri. El argumento para su dimisión fue la falta de fuerza debido a su avanzada edad, aunque los casos de pederastia, las revelaciones del Vatileaks y muchos otros escándalos quizá tuvieron algo que ver en su decisión. Este es el primer caso en casi 600 años en que se da la renuncia de un papa. El último fue en 1415, cuando Gregorio XIII vio obligado a dejar el cargo por un concilio ecuménico, aunque la última por voluntad propia fue en 1294. La salida de Benedicto XVI se hizo efectiva el día 28 de febrero. Ratzinger se dirigió en helicóptero hasta la residencia de Castel Gandolfo. Ese mismo día se convocó al cónclave para elegir al sucesor. La confusión reinaba en el mundo, pues nadie sabía cómo llamar a Benedicto a partir de ese momento, aunque poco después el Vaticano confirmó que su título sería Papa Emérito Benedicto XVI. El 12 de marzo en la tarde inició la elección del nuevo Papa. Fueron 4 votaciones con fumarola negra. En la quinta, por fin, hubo humo blanco. El cónclave solo duró 24 horas. En ese momento, nadie se esperaba los cambios que estaban por venir. Habemus Papa. A las pocas horas, ese 13 de marzo, salió en la ventana del Palacio Apostólico Jorge Mario Bergoglio, cardenal argentino, el nuevo Santo Padre, quien se hizo llamar Francisco. Desde ahí se podía vaticinar la humildad y la sencillez con la que iba a presidir a la Iglesia Católica. El Papa Francisco apareció en el palco del Palacio Apostólico sin el ropaje de oro ni la mitra, mucho menos los zapatos rojos y el crucifijo también de oro sobre el pecho. Bergoglio, carismático, accesible, sencillo, es así como se describe al Papa Francisco en sus primeros 9 meses al frente de la Iglesia Católica. Además, ha destacado su apertura para tocar asuntos controversiales que en años pasados habían hecho temblar al Vaticano, aunque extrañamente estos temas no han acaparado su pontificado. Casi de forma paralela en este cambio histórico en el Vaticano, Venezuela también entraba en una fase inédita. El 2013 inició con su presidente Hugo Chávez todavía en el hospital en La Habana, Cuba, tras una nueva operación. Las versiones sobre su condición física eran contradictorias. Ante la poca información oficial, las dudas se acrecentaban. El entonces vicepresidente Nicolás Maduro solo decía que estaba muy fuerte el comandante. En medio de todo esto crecía también la incertidumbre por el estatus político de Chávez. El 10 de enero era la fecha marcada para que rindiera protesta tras haber sido reelegido en octubre del 2012. Finalmente todo se acomodó para que el régimen chavista no cayera en situaciones inconstitucionales. El 15 de febrero se difundieron estas fotos de Hugo Chávez con sus hijas, pero a mucha gente se le hizo sospechosa la expresión y la postura del mandatario. 3 días después, el gobierno venezolano informó que regresaba al país y que era internado en el Hospital Militar Carlos Arvelo de Caracas, pero lo cierto es que nadie puede asegurar que aún tenía vida cuando volvió. Fue así que llegó la mañana del 5 de marzo. Nicolás Maduro daba el anuncio fatal. 25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. América Latina y el mundo occidental expresaron sus condolencias, mientras que los Estados Unidos miraba con expectación lo que ocurría en la nación sudamericana. Como si Hugo Chávez no hubiera sido suficiente para el pueblo venezolano, ahora tienen como máxima autoridad a Nicolás Maduro. Tuvo una ascendente y meteórica carrera política al lado del comandante, desde canciller hasta vicepresidente, siendo el mandatario encargado cuando Chávez recayó en su estado de salud. A lo largo de este 2013, el trabajo de Maduro como mandatario ha sido objeto de innumerables críticas, sobre todo por la evidente crisis económica que vive el país sudamericano, la epidemia criminal que se ha desencadenado, los escándalos de corrupción, así como la supuesta falta de capacidad de Maduro para resolver los problemas más elementales del pueblo venezolano. Esto se hace más evidente en uno de sus últimos lapsus. A fines de noviembre aseguró que los capitalistas especulan, roban como ellos mismos, refiriéndose, es decir, a su propio gobierno. Pero la muerte que sin duda marca este año que ya termina es la de Nelson Mandela,
Premio Nobel de la Paz, expresidente sudafricano y figura emblemática en la lucha en contra de la discriminación a lo largo del siglo XX. Mandela fue internado hasta en 4 ocasiones en 2013 por problemas pulmonares. El 29 de abril lo visitó en su casa el actual mandatario sudafricano Jacob Zuma. Se le vio inexpresivo, molesto y sin mayores reacciones. Fue el propio Zuma quien la tarde del 5 de diciembre anunció lo que el mundo temía, la muerte de Nelson Mandela a sus 95 años de edad. Finalmente, el domingo 15, Mandela encontró su final descanso en un memorial precedido por una llama eterna, como será su legado, pues bueno, no solo en la tierra sudafricana, sino en el mundo entero. Como es costumbre, y aunque nos parezca extraño, tras el anuncio del fallecimiento de Mandela, la gente comenzó a bailar afuera de su casa. Se trató de una muestra de la celebración de su vida. Pero en el resto del mundo hubo reacciones. El presidente estadounidense Barack Obama, el primer ministro británico David Cameron y el secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon fueron algunos de los mandatarios que emitieron un mensaje. I'm profoundly saddened by the passing of Nelson Mandela. Nelson Mandela was a giant for justice. Así inició una semana de despedida que tuvo repercusión en todo el orbe. Monumentos fueron iluminados con los colores de Sudáfrica en honor a Mandela, incluyendo el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí en la Ciudad de México, además del Empire State en Nueva York. 2013 será recordado por haber sido el año del mayor escándalo de espionaje a nivel global. Todo inició el 6 de junio. El diario británico The Guardian reveló que la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos tuvo las herramientas judiciales necesarias para accesar a los registros telefónicos y de Internet de millones de usuarios. La Casa Blanca respondió que era necesario por considerarlo una herramienta crítica para combatir al terrorismo. Entonces las revelaciones se dieron en cascada. The Washington Post, The Guardian develaron 2 programas de espionaje secretos, uno que registra datos de llamadas en Estados Unidos y otro que permite a la inteligencia estadounidense acceder a servidores de las principales compañías de Internet. Detrás de todas estas filtraciones estaba un solo hombre, Edward Snowden, ex técnico de la Agencia Central de Inteligencia de la CIA. Al llegar el mes de julio aparecen más filtraciones que apuntan a que fueron espiadas la sede de la Unión Europea en Nueva York y 38 embajadas, entre ellas las de Francia, Italia, Grecia y países de Oriente Medio. Embajadores de Estados Unidos fueron convocados para dar explicaciones. Fue hasta el 10 de octubre que se filtraron imágenes de Snowden recorriendo Moscú y en reuniones. Aunque dio declaraciones al diario The New York Times que no tenía más secretos que revelar, el 24 de octubre el diario británico The Guardian soltó una nueva bomba, un informe filtrado por Snowden fechado en el 2006, en donde se asegura que Estados Unidos espió las llamadas de 35 líderes mundiales. Esto le trajo nuevos dolores de cabeza a Barack Obama, quien tuvo que enfrentar reclamos y reproches por parte de Angela Merkel, la canciller alemana, y Mariano Rajoy, jefe del gobierno español. Los editores de The Guardian advirtieron a inicios de diciembre que todo lo anterior es apenas la punta del iceberg, pues solo se ha publicado el 1% del material de Edward Snowden, el hombre más buscado del mundo en el 2003. El mítico maratón de Boston fue escenario de un atentado en su línea de meta. 2 artefactos explosivos causaron la muerte de 3 personas. Los responsables, 2 jóvenes hermanos de origen checheno, uno abatido por la policía y otro capturado, reveló que el ataque fue en represalia por las acciones militares de Estados Unidos en Irak y Afganistán. Días más tarde, en la Ciudad de México, jóvenes encapuchados tomaron las instalaciones de la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México como protesta a los programas de estudio. Tras mantener por 22 días su campamento, liberaron las instalaciones. Armados con palos, piedras y machetes, integrantes del Movimiento Popular de Guerrero, conformado por maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación y policías comunitarios, desataron la furia en Chilpancingo el 24 de abril. Atacaron las sedes locales del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y del Congreso del Estado en protesta por la reforma educativa. Inés Coronel Barreras se dedicaba a la producción de marihuana en la Sierra de Durango. El 30 de ese mismo mes, autoridades mexicanas daban a conocer la captura de Inés Coronel Barrera, suegro de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. Fue detenido en Sonora en posesión de armas largas.
A principios de mayo, los reflectores se posaron sobre el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Realizó su cuarta visita a nuestro país. En su breve estancia, Obama se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto, así como con jóvenes y empresarios. El lunes 12 de agosto, el presidente Enrique Peña presentó la iniciativa de decreto para reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución. Fue llamada la madre de todas las reformas. Muchos la consideraron una moneda de cambio, la reforma energética. Al presentar la propuesta de reforma, Peña Nieto explicó que Pemex requería una inversión privada para ser capaz de recuperar sus niveles de producción de petróleo y se proponía también permitir la inversión privada en la producción de hidrocarburos. Insistió en que la reforma abre la posibilidad de la inversión privada en Pemex y también en Comisión Federal de Electricidad, pero de ninguna manera se privatizaba. Con esta reforma, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad se mantienen como empresas 100% propiedad de la nación. Pemex y CFE de ninguna manera, y aquí lo digo y afirmo categóricamente, no se venden ni se privatizan. Con esta reforma se busca que se fortalezcan y se modernicen para volver a ser empresas de vanguardia. El 11 de diciembre, el Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la reforma energética, luego de un debate de más de 18 horas. Para el 17 de diciembre, de manera fast track, la reforma energética ya había sido aprobada por 21 congresos estatales en diferentes fechas y tiempos. Por ello, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión notificó al presidente de la República la aprobación por la mayoría de los congresos locales. Y finalmente, el viernes 20 de diciembre, Enrique Peña promulgó en Palacio Nacional la llamada madre de todas las reformas. Este día, teniendo como referencia este acto y la presencia de todas y de todos ustedes, he promulgado la reforma constitucional en materia energética aprobada. 2014 habrá de deparar mayor prosperidad y mayor desarrollo en beneficio de todos los mexicanos. Uno de los principales detractores de la propuesta de reforma energética del presidente Enrique Peña fue el PRD. La voz más representativa fue la de su líder moral, Cuauhtémoc Cárdenas. Otra voz que se alzó en contra de esta propuesta fue la del líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Pero justo cuando estaba a punto de empezar la discusión de la reforma en el Senado, Andrés Manuel López Obrador sufrió un infarto y fue operado. Las protestas de la izquierda en contra de la iniciativa se debilitaron. Así pasó a San Lázaro. Los partidos de izquierda también tomaron la tribuna. Hubo empujones, jaloneos, gritos, bloqueos y hasta una striptease. Solamente me queda esto. Eso no me van a poder despojar. No lo van a lograr. Todo. Sí lo hago. Por supuesto, ¡qué vergüenza! ¡No me da pena! 2013 tuvo un inicio trágico para Petróleos Mexicanos y para todo México. Era la tarde del jueves 31 de enero. Alrededor de las 4 de la tarde empezaban a correr rumores de una explosión en el edificio de la paraestatal ubicado en Bahía de Ballenas y Bahía de Todos los Santos en la colonia Nueva Anzures en el Distrito Federal. Twitter fue una herramienta fundamental para informar de lo ocurrido. En su cuenta oficial, a las 4 de la tarde con 28 minutos, Pemex escribió: lo que ocurrió fue una explosión en el edificio B2 del centro administrativo. Hay lesionados, hubo daños en la planta baja y mezanín. Al lugar de los hechos llegaron el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. En un primer avance de lo ocurrido se decía que 14 personas habían perdido la vida, alrededor de 100 resultaron heridas y habían sido llevadas a hospitales. El fallecimiento de 25 personas, 17 mujeres, 8 hombres mismos que han sido trasladados al CEMEFO de la Procuraduría General de la República.
También llegaron al lugar el presidente Enrique Peña e integrantes del Gabinete de Seguridad para coordinar las labores. Se decretaron 3 días de luto nacional. Al paso de los días, las víctimas fueron aumentando. El saldo final, 37 muertos. El 4 de febrero finalizaron las labores de rescate en los escombros del edificio B2. Después de meses de investigación, el viernes 2 de agosto, el gobierno de México concluyó que la causa de la tragedia se debió a una explosión por acumulación de gas metano. Este año que culmina murió uno de los personajes más polémicos en la vida política contemporánea de México. Se trata de Joaquín Hernández Galicia, alias La Quina, el ex líder del poderoso sindicato petrolero. Falleció el 11 de noviembre a los 91 años de edad. El 10 de enero de 1989, el líder petrolero fue aprehendido en su casa por el ejército, acusado de tráfico, acopio de armas y homicidio calificado. Un hombre controvertido y polémico hasta el final, el fin de una época. Por desgracia, nuestro país en este 2013 no se salvó de los desastres naturales, de la violencia y la inseguridad provocada por la delincuencia organizada. Como siempre y cada año, las Fuerzas Armadas estuvieron ahí para ayudar a la población y obviamente guardar el orden. La temporada de huracanes inició el 15 de mayo y finalizó el 30 de noviembre. Hubo un total de 9 fenómenos, algo que no se había visto en otros años. Este año nuestro país sufrió con el impacto del huracán Ingrid, que se formó al sur de Acapulco el 13 de septiembre. Lo peor es que con la fuerza combinada de la tormenta tropical Manuel, que entró casi al mismo tiempo y luego se convirtió también en huracán, todo se convirtió en una tragedia histórica. Por primera vez en las últimas décadas se presentaban 2 frentes en la República Mexicana, uno por el Pacífico y otro por el Golfo de México. Fue elevado también el número de damnificados, tanto en el estado de Guerrero como en Michoacán, Colima, Sinaloa, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Campeche, Tamaulipas, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí. El saldo oficial de la devastación, 157 muertos y más de 60,000 afectados en 18 estados del país. Sin duda el impacto al mismo tiempo, tanto en el Pacífico como en el Golfo de México, de los huracanes Ingrid y Manuel fue histórico. Dejaron afectaciones en 26 estados y más de 250 municipios, algo sin precedentes. Y ahí estuvo el Ejército y la Marina para ayudar a la población con la aplicación del Plan DN3. Este 2013 fue declarado por el presidente Enrique Peña como el año de la lealtad institucional y el centenario del Ejército Mexicano. Y es que en este 2013 celebramos los 100 años de las Fuerzas Armadas en nuestro país. Por supuesto que al cumplir 100 años como institución, el Ejército celebró con el desfile más grande de la historia moderna. El 16 de septiembre, en la parada militar de este año, se desplegaron más de 24,000 elementos y se mostraron los adelantos tecnológicos como los nuevos aviones Hermes no tripulados de reconocimiento. Bajo las notas del himno de la alegría se sumaron a la celebración contingentes de 18 países como Argentina, Brasil, Canadá, China, España, Estados Unidos, Rusia, entre otros. El 7 de mayo, la explosión de una pipa de gas en la carretera México-Pachuca a la altura del pueblo de San Pedro Jalostoc, municipio de Catepec, dejó 24 personas muertas y grandes pérdidas materiales. Cientos de personas se manifestaron el 10 de junio en las principales calles y avenidas de la Ciudad de México para conmemorar los 42 años de la matanza del Jueves de Corpus de 1971, el llamado Halconazo. Varios contingentes ingresaron al Zócalo. Ahí, un grupo autodenominado anarquistas agredió a granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina. Domingo 7 de julio. Se celebran elecciones locales en 14 estados de la República Mexicana. Entre los puestos populares en juego estuvieron una gobernatura en Baja California, 931 alcaldías, 441 diputaciones en 3 entidades y la elección extraordinaria para diputados en Sonora. El PRI dominó la contienda, pero dejó ir la gobernatura en Baja California. El accidente ferroviario más grave de los últimos 40 años en España ocurrió el 24 de julio. Dejó 80 personas muertas. Un tren descarriló en Santiago Compostela debido al descuido del conductor que iba hablando por celular. Es que la tenía tarde y me despisté y
y tenía que pasar a 80 y pasé a 190, una cosa así. Entre los muertos estaba la mexicana Yolanda Delfín Ortega, de 22 años de edad. El 30 de mayo, una manifestación en la zona de Tepito puso al descubierto uno de los casos más complicados y que requerían de mayor investigación del gobierno capitalino. Familiares y vecinos denunciaban la desaparición de 12 jóvenes en un after de la zona rosa, el Bar Heaven. No tardaron en llegar las reacciones de la Procuraduría Capitalina y de inmediato el lugar fue clausurado. 2 semanas después se dio a conocer el primer video de las cámaras de vigilancia como resultado de las primeras investigaciones. 17 sujetos que bajan de 5 vehículos aparentemente armados y se les señala como los principales sospechosos. Se decía que el móvil era una venganza por un asesinato ocurrido 2 días antes en un bar Black, el Bar Black en La Condesa, de un narcomenudista. El nombre de la persona que pierde la vida, Horacio Vite Ángel, apodado El Chaparro, que pertenecía a la llamada Unión Insurgentes. Dos pandillas, que son el tema de la Unión y el tema de los tepis, así lo señalan, que había dado este problema, y sí, efectivamente, es circunstancial porque, como podemos observar, no se trata de algo ya previamente establecido. El 2 de julio informan del hallazgo del cuerpo calcinado de Dax Rodríguez Ledesma, uno de los dueños del lugar. Para ese entonces ya había 6 implicados y 2 autos de formal prisión para los otros 2 dueños de este bar, Mario Alberto Rodríguez Ledesma y Ernesto Espinosa Lobo, el principal accionista. El 21 de agosto la historia da un giro de 180 grados cuando se da a conocer el hallazgo de una fosa clandestina en un paraje del municipio de Tlalmanalco, en el Estado de México. Autoridades piden prudencia y 2 días después confirman que 5 de los restos son de los 12 jóvenes desaparecidos. A 7 meses se encuentran 21 personas consignadas y 3 policías permanecen arraigados. Durante el 2013, los autodenominados anarquistas realizaron constantes manifestaciones. Se enfrentaron varias veces a la policía, esto desde el 1 de diciembre del 2012, y así siguieron. Claro que son los que protegen al sistema, nos siguen. En rechazo a las reformas. En el famoso halconazo. El 2 de octubre. La esquina de Reforma y Bucareli se convirtió en un auténtico campo de batalla. Un 2 de octubre diferente, encapuchados violentando la manifestación. Ya lo están atorando. La avenida Hidalgo en sus cruces con Eje Central y Reforma, los puntos de mayor tensión. Con palos, piedras y petardos, pseudo estudiantes se enfrentaron con policías, lanzaron cohetones y bombas molotov. Minutos, horas de tensión. El daño estaba hecho. 2 meses después, el tema de las marchas y la violencia durante las manifestaciones desató otro debate. En las primeras semanas de diciembre, las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y del Distrito Federal de la Cámara de Diputados aprobaron el dictamen de reforma que plantea regular las marchas en la Ciudad de México. La iniciativa propone limitar el horario de las manifestaciones en la capital de 11 de la mañana a 4 de la tarde, pero no podrán hacerlo sobre avenidas principales. También establece que aquellos que busquen realizar una manifestación deberán de solicitar permiso. El gobierno capitalino se manifestó en contra de esta iniciativa por considerar que viola la autonomía capitalina. Adelantó que tramitará una controversia constitucional una vez que el Pleno de San Lázaro apruebe la medida. Este año 2013 fue el año en que salió libre la francesa Florence Cassé, luego de estar 7 años detenida cumpliendo una sentencia de 60 años de cárcel por secuestro. El 23 de enero, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le concedió un amparo con lo que se determinó su inmediata libertad. La ministra Olga Sánchez Cordero cambió de última hora el sentido de su ponencia original. Se argumentó que hubo errores e irregularidades en el procedimiento para detenerla, principalmente la violación a sus derechos humanos. Y en consecuencia se instruye a la Secretaría de Acuerdos de esta primera sala para que notifique por los medios más eficaces y expeditos a las autoridades correspondientes que se ponga en inmediata y absoluta libertad
a Florence Marie Louise Cassé-Crepin. 10 horas de vuelo tardó Florence Cassé para llegar de México a Francia. En cuanto pisó su tierra natal, se le dio trato de celebridad. No pudo dejar de expresar su felicidad de estar de vuelta en su patria. Por el contrario, lo inesperado ocurrió y la hasta entonces intocable Elbester Gordillo, la poderosa dirigente vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, fue detenida por la PGR en el Aeropuerto Internacional de Toluca. Era el mes de febrero. Se ejerció la acción penal correspondiente en contra de la señora Elbester Gordillo Morales. La clase política nacional y todos los sectores del país, incluyendo medios nacionales y extranjeros, y aún las redes sociales, daban cuenta del fin de un cacicazgo de corrupción, impunidad y chantaje en el sindicato de maestros. El procurador explicaba así las causas por las que se había detenido a la mujer más influyente del país, la amiga de presidentes, la ex senadora y exdiputada. Se identificó que durante el periodo del 2008 al 2012 se desviaron sistemáticamente recursos de las cuentas de los trabajadores de la educación y obviamente del sindicato a cuentas de personas físicas. El desvío de dinero a sus cuentas ascendía a 2.600 millones de pesos, dinero que seguramente le sirvió para pagar cirugías estéticas, 2 residencias en California, realizar viajes en aviones privados y hacer compras en tiendas de lujo. La maestra fue recluida en el penal femenil de Santa Marta, Catitla. Junto con la maestra fueron detenidos 3 de sus operadores, quienes le ayudaron a disponer de los recursos del magisterio. Así se le vio tras la rejilla de prácticas una imagen histórica. Otros personajes de la vida política nacional que atrajeron los reflectores fueron los exgobernadores Andrés Granier de Tabasco y Luis Armando Reynoso Femat de Aguascalientes, además de Juan Sabines de Chiapas, los 3 acusados de desvío de recursos públicos. El caso más sonado fue el de Andrés Granier, a quien su sucesor lo acusó de haber dejado una deuda que alcanzaba más de 17,000 millones de pesos. Otro exgobernador en el banquillo de los acusados es el de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, acusado de ejercicio indebido de la función pública por la compra simulada de un tomógrafo con valor de más de 13 millones de pesos. Una juez le dictó auto de formal prisión, pero para su suerte un juzgado le otorgó un amparo definitivo y una fianza de 11 millones de pesos. Y no se puede dejar el caso del exgobernador de Chiapas, Juan Sabines, acusado de fraude y de enriquecimiento ilícito, además de abuso de funciones. Pese a todo, el Congreso local exoneró a Juan Sabines. Otra de las liberaciones que sorprendió este año fue la de uno de los narcotraficantes más famosos de la historia mexicana, Rafael Caro Quintero, el narco de narcos. La madrugada del 9 de agosto dejó el penal de Puente Grande, Jalisco, luego de permanecer recluido 28 años por los delitos de narcotráfico y el secuestro y homicidio del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Una falla en el proceso permitió su libertad inmediata, ordenada por un tribunal. Pero en los Estados Unidos, la DEA puso un precio de $5 millones por la cabeza del narcotraficante mexicano, a quien ha declarado prófugo de la justicia. Y en medio de la polémica que se suscitó, se habló de la posible orden de extradición de Caro Quintero a Estados Unidos. Así se expresó el gobierno federal. Pero fue hasta noviembre cuando la Suprema Corte resolvió revocar el amparo concedido a Caro Quintero, quien ahora se encuentra prófugo de la justicia. Este año también salió de prisión Israel Arzate Meléndez, acusado de participar en la masacre de Villas de Salvarcar, esto en Ciudad Juárez, Chihuahua, hecho en el que 15 jóvenes fueron asesinados mientras estaban en una fiesta en enero del 2010. La Suprema Corte atrajo el caso 3 años después de su detención, ordenó la liberación de Israel Arzate por considerar que se violó el llamado debido proceso. Otra liberación no menos relevante fue la del profesor indígena Alberto Patistán. Fue indultado luego de 13 años de prisión, aunque no se demostró su inocencia. Su detención fue en junio del 2000, acusado de participar en una emboscada en Chiapas, en la que murieron 7 policías. Se le sentenció a 60 años de prisión, acusado de crimen organizado, lesiones, homicidio, robo, daños y portación de armas de uso exclusivo del ejército. En el largo proceso, la Suprema Corte aceptó revisar el expediente y lo remitió a un colegiado de Tuxtla Gutiérrez, el mismo que le había negado la libertad. El día de hoy ha determinado otorgar el indulto al profesor Alberto Patistán Gómez y notificarle su libertad inmediata. Ya en libertad, Alberto Patistán pidió justicia para los indígenas que no tienen forma de defenderse. Tuvieron que pasar 20 meses para que el crucero Costa Concordia fuera enderezado luego de su naufragio que dejó 32 muertos el 12 de enero de 2012. El 17 de septiembre, la operación, que fue planeada por varios meses, tuvo su culminación. El 1 de octubre, el gobierno de Estados Unidos simplemente tuvo que parar labores.
Por falta de acuerdos entre demócratas y republicanos, no se logró la extensión del presupuesto y miles de burócratas fueron mandados a su casa. Obama y los republicanos intercambiaron reclamos, la economía mundial se tambaleaba y los mercados intentaban capotear el temporal. Luego de 16 días se lograron los consensos y la crisis fue resuelta. La costa de Italia se convierte en escenario de la tragedia. El 3 de octubre, frente a la isla de Lampedusa, naufraga un frágil navío en donde viajaban decenas de migrantes. Los muertos, al menos 300. Y 8 días después, otro naufragio. De nueva cuenta, migrantes son las víctimas. 50 muertos y decenas rescatados por la Guardia Costera. Y ese mismo mes, otra hazaña del entrañable equipo de básquetbol de niños Triquis de Oaxaca. Con su carácter y buen juego sin usar tenis, los niños se proclamaron campeones del 4º Festival Mundial de Mini Baloncesto en Argentina. 25 niños oaxaqueños entre 10 y 12 años ganaron el título de forma invicta. En el marco del Pacto por México se aprobó la reforma fiscal. El presidente Enrique Peña dio a conocer su iniciativa el domingo 8 de septiembre. El gravamen en alimentos y medicinas quedó descartado de inmediato. Tomando en cuenta que las familias más pobres dedican más de la mitad de sus ingresos a la compra de alimentos, he decidido que en la propuesta de reforma hacendaria que envío al Congreso de la Unión no haya IVA en alimentos y medicinas. En el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 18 de octubre, y tras 17 horas de debate, el Pleno aprobó de madrugada la miscelánea fiscal. Finalmente, el 31 de octubre, el Senado aprobó también de madrugada y sin los senadores de Acción Nacional la miscelánea fiscal. Otra reforma que surgió del Pacto por México fue la financiera. Transcurrieron 202 días para que la iniciativa presentada el 8 de mayo por el presidente Peña Nieto fuera aprobada por ambas cámaras del Congreso. El eje vertebral de la reforma financiera es brindar más crédito y mucho más barato. En este 2013, el tema de la violencia y el crimen organizado se convirtió en uno de los principales retos. Michoacán destacó como el principal estado en donde los focos rojos se encendían, sobre todo en la zona colindante con Jalisco, además de la sierra y la costa. Esto por la disputa de 3 organizaciones delictivas: la familia michoacana, los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación, además de la protección de policías municipales y de la presencia de grupos llamados de autodefensa, lo que desató múltiples enfrentamientos. En medio de la tensión se hace más evidente el grave estado de salud del gobernador Fausto Vallejo. El 18 de abril envía una solicitud de licencia para dejar su cargo y viajar a Estados Unidos por un tratamiento médico. Posteriormente, el Congreso nombra al secretario de Gobierno Jesús Reina como gobernador interino. 6 meses después, el 23 de octubre, ya con la violencia recrudecida, Fausto Vallejo regresa y retoma su cargo tras haberse sometido a un trasplante de hígado. Hoy gozo de cabal salud, por lo que reasumo el cargo de gobernador de Michoacán, que el pueblo me confirió, y no volveré a tratarlo. A pocos días de su retorno se desata una serie de atentados en contra de instalaciones estratégicas de la Comisión Federal de Electricidad y Gasolinerías. La PGR toma la investigación y califica los ataques de actos terroristas. Este 2013 quedó en la historia de Michoacán como uno de los años más violentos en las últimas 3 décadas. La presencia de militares y federales busca recuperar la paz social, lo que parece una situación de la que ya solo se habla en tiempo pasado. Hoy en Michoacán está amenazado el Estado mexicano, está amenazado el Estado de Derecho y estamos enfrentando uno de los grandes retos que tiene la nación. No se puede hablar de Michoacán sin mencionar 2 fenómenos sociales que se consolidaron en este 2013. Uno, los grupos de autodefensa, quienes a principios de este año tomaron las armas en la zona de Cherán y Tierra Caliente. Denunciaban la incompetencia de policías municipales y estatales ante la presencia de presuntos templarios que los extorsionaban y secuestraban, además de cobrarles derecho de piso a cambio de sus tierras o de sus familias. Grupos similares a los de Michoacán existen en Guerrero y se extendieron a Morelos, Veracruz, Oaxaca y el Estado de México. El 2 de septiembre, Grupo Imagen Multimedia consolida un logro más, el lanzamiento de Excelsior Televisión.
Con el sello histórico del periódico Excelsior, el mundo informativo se transforma con un canal de transmisión continua, las 24 horas del día, desde la llamada esquina de la información. A las 5:30 de la mañana arrancó la transmisión en el canal 127 de Sky, Cablevisión y 27.2 de la señal abierta digital. A partir de hoy, el periódico de la vida nacional no solo podrá ser leído en papel y en diversas plataformas digitales. Ahora usted podrá verlo y enterarse en tiempo real de la información. Desde entonces, reconocidos periodistas, técnicos, camarógrafos, redactores, reporteros, corresponsales y analistas dan muestra del compromiso informativo que tienen con usted. Este esfuerzo es parte de la expansión de Grupo Imagen Multimedia, encabezado por Olegario Vázquez Raña, Olegario Vázquez Albir y Ernesto Rivera Aguilar. Es también un proyecto consistente con los 96 años de historia de Excelsior, que a lo largo de su vida ha estado a la vanguardia del periodismo. Para Excelsior Televisión, la historia apenas comienza y el reto sigue latente: ofrecerle a los mexicanos noticias que dicen más. Una foto de una mujer indígena que dio a luz en el jardín del Centro de Salud de San Felipe en Oaxaca causó indignación. Al no soportar la larga espera que le hizo pasar el personal, la mujer de origen mazateco tuvo que salir al patio y en cuclillas parir. Me dijo la enfermera pues que no me va a atender hasta que venga el doctor pues. Afortunadamente pues fue en la periferia o dentro de la unidad de salud. Que no me atendió, pero ni siquiera habló conmigo. También conocimos la indignante historia de José Sánchez Carrasco, un jornalero agrícola que murió fuera del Hospital General de Guaymas, en Sonora. Padeció 5 días de agonía, pues médicos y funcionarios rechazaron darle atención porque no tenía dinero y no era derechohabiente. En el escenario internacional, nuestro país fue noticia por la aeronave mexicana destruida en Venezuela. El presidente de la nación sudamericana, Nicolás Maduro, dijo que la aeronave derribada el 4 de noviembre iba cargada con cocaína que nunca exhibió. La PGR solo confirmó el retorno de 4 pasajeros y el interrogatorio a 3 de ellos, además de que desconocía el paradero de otras 3 personas. Las declaraciones continúan, el enredo persiste y el misterio del caso sigue. Pero este año no todo fueron malas noticias. Las mujeres una vez más dieron la nota. Así es el caso de Perla Gómez Gallardo, la primera mujer en ocupar la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Y si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande. Mientras que las letras mexicanas estuvieron de fiesta. El 19 de noviembre, la escritora Elena Poniatowska, de 81 años, fue galardonada con el Premio Cervantes, el Nobel de las Letras Hispanas. Para México, ahorita que estamos medio bocabajeados así, que no, de todo lo que nos sucede, y las inundaciones, y todo lo de Guerrero, y la montaña, y todo eso, pues es una muy buena noticia, ¿no? De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, reformar significa volver a formar, rehacer, modificar algo, por lo general con la intención de mejorarlo. El año 2013 será recordado por las reformas y los acuerdos alcanzados entre los mexicanos que decidimos sentarnos a dialogar y revisar el futuro del país. Toda reforma es un cambio en la historia, no es una traición a la historia. No se trata de cambiarlo todo para que todo siga igual, sino analizar el presente para construir un mejor porvenir. Si la humanidad hubiera pensado de otra manera, el hombre continuaría en la caverna. La idea del mundo seguiría siendo plana. Jamás habríamos cruzado los mares, volar por los cielos, alcanzado las estrellas. El 2014 será un nuevo capítulo y una nueva oportunidad para reescribir nuestra historia, para probarnos a nosotros mismos como personas, como país, nuevas reglas para destruir el pasado y construir el futuro. Esta noche yo le deseo a usted y a los suyos en el 2014 una historia llena de salud y prosperidad. Feliz año nuevo. Muy buenas noches.